Hay lugares que son casi mágicos, ¿no? Lugares donde el mito y la historia se abrazan tan fuerte que es imposible separarlos. Bueno, hoy nos vamos a sumergir en uno de esos sitios. La Laguna de Ubaque, un espejo de agua que nos cuenta una historia increíble de profecías y sobre todo de resistencia cultural. Miren, la historia que vamos a desglosar hoy tiene todos los ingredientes de una leyenda épica. Piensen en esto: un lugar sagrado, una profecía que anuncia el fin de una era y, para rematar, un acto final de desafío frente a lo inevitable. Para meternos de lleno en esta historia, lo primero es entender el escenario. La laguna de Ubaque no era, para nada, solo un cuerpo de agua. Para los muiscas, era algo así como el corazón de su universo. Para los muiscas, una laguna sagrada era literalmente un templo, un lugar para adorar a sus dioses, un portal para comunicarse con ellos y, como vamos a ver, la bóveda perfecta para guardar sus tesoros más valiosos y protegerlos de los invasores. Y claro, como todo lugar sagrado que se respete, su origen está envuelto en una fábula. Una que, por cierto, nos muestra la conexión tan íntima de este pueblo con su tierra, a través de algo tan sencillo como un juego de niños. La leyenda es fantástica. Cuenta que todo empezó con 2 niños y una totuma. Se pusieron a jugar, taparon un manantial, y la presión del agua se fue acumulando y acumulando hasta que, ¡pum!, la tierra se abrió. El valle se inundó, creando la laguna. Una historia de creación que nace de la inocencia, pero que le da al agua un origen casi accidental y tremendamente poderoso. Y es justo aquí donde la fábula se tiñe de premonición. Entra en escena nuestro protagonista, el chamán Popón. Y ojo, no era un sacerdote cualquiera, era el más sabio de todos, y la visión que tuvo estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Aquí tenemos un choque de trenes, 2 visiones del futuro que no podían ser más distintas. Por un lado, el Zipa, el rey muisca, tiene un sueño súper inquietante, se está bañando en sangre. Sus otros chamanes le dicen: «Tranquilo, es una señal de victoria, vamos a aplastar a nuestros enemigos». Pero Popón había visto otra cosa en la laguna, y sabía la terrible verdad: esa sangre no era de victoria. Y este es el punto crucial, el que lo cambia todo. Popón conectó el sueño del rey con su propia visión, la de unos hombres extraños que llegarían en barcos gigantes. Él fue el único que entendió que la sangre que inundaba el sueño del Zipa era la de su propia gente. Era una profecía no de triunfo, sino de aniquilación. Bueno, y aquí es donde el mito choca, y choca de forma brutal, con la historia. La visión de Pozón no fue solo un mal presagio, no. Fue un anuncio increíblemente preciso de lo que estaba a punto de pasar. Y pasó. Años después, tal como Popón lo había predicho, llegaron los conquistadores. El mundo que los muiscas conocían se enfrentó a su fin. La fábula se había convertido en una trágica realidad. Pero esperen, la historia no termina con la derrota. De hecho, ahora llegamos a su momento cumbre, un último y masivo acto de resistencia cultural, una ceremonia pública a la vista de todos, décadas después de que empezara la conquista. Grabemos esta fecha, 1563. Habían pasado ya casi 30 años desde el primer contacto con los españoles, y los muiscas no se habían rendido. Estaban a punto de llevar a cabo su última gran ceremonia religiosa pública, un acto de desafío total. Tenemos el testimonio de un español que quedó registrado en un proceso judicial. Describió una escena multitudinaria. Habla de 5 o 6 mil indios en una borrachera. Claro, para los ojos del conquistador, eso era solo una fiesta salvaje y caótica. Pero la realidad era mucho más profunda. Porque mientras los españoles veían simple idolatría y desorden, los muiscas estaban desplegando todo su universo simbólico. Estaban usando sus figuras sagradas, sus tunjos, para un ritual de un significado cultural enorme. Era un intento desesperado por mantener vivo su mundo. Imagínense el impacto para los españoles. La apariencia de los danzantes era aterradora para ellos. El cronista los describe vestidos de visión de demonios, con máscaras y atuendos que, para un europeo de esa época, solo podían ser cosa del diablo. Para los muiscas, en cambio, era la encarnación de sus espíritus y de sus tradiciones. Y no era solo lo que veían, era lo que oían.
El testigo describe aullidos y gemidos como leones o tigres, sonidos de un mundo que simplemente no podían entender. Esto nos muestra el abismo cultural que separaba a estas dos civilizaciones. Y aquí está la clave de todo. No era una borrachera, no era una fiesta, era un funeral. Según los propios testimonios indígenas de ese proceso, se reunieron para llorar la muerte de Ubaque en vida. Era un ritual funerario para su líder, y por extensión, para su cultura entera mientras todavía respiraba. Un acto de luto colectivo y sobre todo de resistencia. Entonces, con esto en mente, volvamos a la laguna. Porque si bien la ceremonia fue el último gran acto público, el agua se convirtió en la guardiana silenciosa de la memoria y los tesoros muiscas. Cuentan las leyendas que el cacique de Ubaque y el jeque Popón ocultaron sus riquezas en la laguna para que no cayeran en manos de los conquistadores. El oro físico fue escondido, sí, pero al hacerlo, preservaron algo muchísimo más valioso, la historia de su resistencia. Incluso se dice que la laguna no tiene fondo, que se conecta por debajo de la tierra con otras lagunas sagradas como la de Guatavita. Esto es una metáfora perfecta, ¿no creen? Es el símbolo de una cultura con raíces tan, pero tan profundas, que ninguna conquista podría arrancarlas por completo. Y así, la fábula de la laguna de Ubaque nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. Cuando ya no quedan imperios, ni ejércitos, ¿puede una historia, un mito, una ceremonia recordada ser el último y más duradero acto de resistencia para mantener viva la memoria de un pueblo?